Muy buenos días. Bienvenidos al Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro. El artículo que presentaré se denomina Análisis de riesgos en un eslabón de una cadena de suministro inversa que valoriza aceite comestible usado. Su servidor, doctor Benito Sánchez Lara, presenta este trabajo que es, producto del grupo de cadena de suministro y logística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajo realizado junto con mis colegas Efraín Medina Toribio, Reina Galloso García y Mayra Elizondo Cortés. El aceite comestible usado es un residuo denominado de manejo especial. Su manejo inadecuado genera muchos impactos, en general impactos ambientales, sociales y económicos, y generalmente este manejo debe ser diferenciado en dos sentidos. Uno es para su disposición final y otro es para valorizarlo. La valorización se hace generalmente a través o a partir de cadenas de suministro inversas. Y generalmente lo que hacen estas cadenas son reciclaje y reutilización. Algunas seguramente asociarán el aceite comestible usado con la producción de biodiesel o cosméticos o incluso alimentos para mascotas. A partir de 2010, la Ciudad de México empezó a recolectar aceite comestible usado y para 2017 se acopiaron más de 2 millones de litros. No se sabe con exactitud cuál es la cantidad de aceite comestible que se genera, por lo tanto, solamente se puede decir que se ha venido acopiando cada vez más, pero no necesariamente cuál es la proporción de acopio. Bueno, considerando este antecedente, las preguntas que surgen de y que dan pie a este trabajo son: ¿qué empresas valorizan el aceite comestible usado? ¿En qué condiciones se transporta el que se acopia? ¿Y qué riesgos implica su transporte? Son preguntas muy pertinentes en este contexto de la logística, pero también en el contexto del transporte. El desarrollo del objetivo de este trabajo se realizó en una empresa que es eslabón de la cadena de suministro de aceite comestible usado, que lo valoriza. Y el trabajo implicó un análisis de riesgo de transporte en la recolección. El análisis de riesgo estuvo enfocado a definir un conjunto de escenarios de riesgo y también hacer recomendaciones sobre su transporte. El marco conceptual que consideramos para el desarrollo de este trabajo tiene que ver con las cadenas de suministro inversas. Estas cadenas de suministro inversas habitualmente implican la reutilización o procesos de reutilización o también disposición final. Estos procesos la disposición final se refiere a la disposición en los llamados rellenos sanitarios. Los procesos incluidos en las cadenas de suministro implican recuperar el valor sobrante del residuo, es decir, una vez que las personas generan un residuo, pareciera que no tienen un valor, excepto que hay mercados que sí se lo dan. Entonces, la idea fundamental de las cadenas es que tengamos operaciones que rescaten ese valor. De esta manera, si se recicla o se reutiliza, se reincorpora el residuo a una cadena de suministro diferente o la misma cadena, y también se extiende el ciclo de vida del producto y se reduce el volumen de desecho. Esta es una cadena de suministro inversa, en la parte más, de tono verde, y habitualmente nosotros conocemos las cadenas de suministro directas, que es la parte gris. En conjunto se definen se denominan como cadenas de ciclo cerrado. Obviamente, las actividades incluidas en las cadenas de suministro inversas, por ejemplo, adquisición, transporte, son similares o son iguales a las realizadas en las cadenas directas. Sin embargo, los agentes que las realizan son diferentes y pueden implicar otras operaciones o suboperaciones, sí, totalmente diferentes. La logística tiene muchas operaciones. Pueden estar asociadas, por ejemplo, con el almacenamiento, con la demanda, etc. Las que nos interesan en este ámbito son
aquellas asociadas puramente al transporte. A estas se les denomina operaciones logísticas de transporte. Dentro de esas operaciones, o más bien una de esas operaciones, es la gestión del riesgo de transporte. Generalmente hablamos de tres tipos de riesgos. Los que provocan que el envío sufra retrasos en el trayecto entre el punto origen-destino, los que provocan que la carga no llegue a su destino, en general por factores que alteran los nodos origen-destino o la ruta, y los asociados a lo que se transporta, en este caso, aceite comestible usado. La gestión del riesgo en el transporte implica hacerse tres preguntas. ¿Cómo prevenir o reducir las consecuencias si el riesgo se vuelve realidad? ¿Cómo recuperarse de esos riesgos, o una vez que esos riesgos se hayan hecho realidad? Y cómo las personas, las comunidades, los grupos, deben organizarse e informarse para reducir los riesgos y mejorar la confianza para afrontarlos. Bien, el análisis de riesgo que se desarrolló en este trabajo estuvo, digamos, enmarcado en el método de análisis de riesgos y vulnerabilidad. Este método implica, desde la definición de un sistema, que en este caso fue los pares origen-destino de la empresa, de la proveeduría del aceite comestible usado, hasta la planta, es decir, solamente que se consideró el nodo, origen, destino y la trayectoria. Obviamente, el análisis implica diferentes plazos y llevar riesgos a niveles aceptables, es decir, dependiendo de los escenarios que se conformen, deberíamos llevar a los riesgos a niveles aceptables o tolerables. El caso de estudio, la empresa caso de estudio, es una empresa que tiene proveedores a lo largo de la República Mexicana y que traslada el aceite comestible, lo traslada a una planta ubicada en la periferia de la Ciudad de México. Es una empresa eslabón y fundamentalmente analizamos el riesgo asociado desde el proveedor hasta la planta. ¿Qué se utilizó qué herramientas utilizamos para llevar a cabo este trabajo? Google Earth para identificar la red de recolección, el INEGI y sus datos sobre accidentes, y con el apoyo de QGIS, es un software de sistemas de información geográfica, se ubicó la distribución de los accidentes a lo largo de las diferentes trayectorias. Con datos del marco geoestadístico de municipios y de AutoCAD se pudo asociar el número de accidentes y con el nivel del mar y con los tramos carreteros, y obviamente el análisis de riesgo se utilizó el método de riesgo y vulnerabilidad. En principio, como resultado, se definió un conjunto, o se identificaron un conjunto de rutas. Son 6 rutas las que tiene esta empresa. En estas rutas son digamos, el sistema bajo estudio. El método implica definir un conjunto de elementos externos e internos que de alguna manera definen a los riesgos, y los elementos internos fueron, en este caso, la carga, es decir, el aceite comestible usado, el vehículo que lo transporta, el conductor y las vías. Definido este conjunto de elementos internos, también se definió un conjunto de elementos externos. Estos fueron más bien condiciones imperantes o emergentes al transitar por las diferentes rutas. Estas condiciones fueron a las que se definió como elementos externos. El marco de análisis de riesgos lo intentamos mostrar en este cuadro. Como ven, lo que se intenta es hacer cruces entre elementos internos, externos, vulnerabilidades, amenazas, daños probables cuantificables y tipos de riesgo. Todo esto se realizó, y lo que se obtuvo es un conjunto de escenarios de riesgo. El escenario de riesgo más importante, por decirlo así, y en este caso definido como no aceptable y no tolerable, estuvo asociado al riesgo asociado
al transporte del aceite combustible usado. ¿Cuál es la amenaza más importante? Un derrame y la vulnerabilidad que surge de la vulnerabilidades como la falta o el inadecuado mantenimiento del vehículo, el peso del volumen, la falta o pericia del conductor y el estado de la vía para el tránsito. También otros dos escenarios de riesgo que están asociados a los otros dos riesgos. Uno es un riesgo aceptable que tiene que ver con el retraso en el trayecto y otro es un riesgo no aceptable, el aceite no llegue a la planta. Las vulnerabilidades y las amenazas cambian en relación a los factores internos y externos considerados. Para tener para ampliar el análisis, se consideró además, con base en el tipo de accidentes vehiculares de transporte de carga, se realizó un análisis de escenarios y lo que tenemos al final fueron tres tipos de escenarios. Un escenario aceptable, tolerable e inaceptable. Y como observarán, generalmente los escenarios, los accidentes aglutinados en el escenario aceptable son prácticamente constituyen el 90% de los accidentes, los tolerables 9% y los inaceptables 1.2%. Esto se pensaría que los inaceptables son muy pocos y por lo tanto no van a ocurrir. Sin embargo, esto es relevante porque en general son esos sobre los cuales hay que tener mayor precaución y hay que tratar de mitigar. Los otros, digamos que son mucho más fáciles de abordar. De la misma manera, considerando una de las rutas, la ruta 6, que se definió de esta manera, se ubicó a los accidentes en términos de los municipios desde el punto origen al punto destino. Lo que se observa es que, en general, la mayor cantidad de accidentes está ubicado en municipios con mayor flujo vehicular. Entonces, esto es importante porque no necesariamente, porque los accidentes dependen mucho del tránsito o del flujo vehicular más que de la propia trayectoria. Esto se puede corroborar con estas otras dos gráficas en las cuales mostramos cómo los accidentes ocurren más cerca de los orígenes y del origen y del destino y que no necesariamente tiene una relación con el nivel del mar, es decir, puede ser que haya zonas montañosas y sin embargo los accidentes no tienen que ver con si la trayectoria es de esa naturaleza. Más bien tiene que ver con el flujo vehicular. Como conclusiones de este trabajo, primero, decir que este tipo de análisis de riesgos permite enfocarnos en riesgos que pueden limitar y evitar el movimiento de la carga. Por eso es importante como operación logística. Por otro lado, en términos de cadenas de suministro versas, el riesgo de transporte toma importancia, que el aceite es un residuo y ya por sí tiene riesgos implícitos. Esto no quiere decir que sean en especial importantes, sino que porque además hay otros residuos llamados peligrosos que seguramente su nivel de riesgo es mucho mayor o sus escenarios de riesgo son diferentes. Y también la utilización de residuos sólidos urbanos tiene sus propias complicaciones. ¿Por qué es importante este tipo de análisis? Porque estos análisis de riesgo pueden asociarse a otras áreas de la logística. ¿Cuáles? Como la logística humanitaria, como las cadenas de suministro resilientes y como la logística urbana. En fin, les agradezco mucho la atención y bienvenidos al CILOG 2020.